Hola a todos, un gusto, mi nombre es Joana Prestes. Hoy estamos en un video más para poder hablar, ¿verdad?, sobre lo que es el último nivel de estudio de la lengua. Hemos tratado lo que es el nivel fonológico, el nivel morfológico, el nivel sintáctico, el nivel semántico y por último tenemos lo que es el nivel pragmático. ¿Qué es el nivel pragmático? ¿Qué estudia? Eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy en este video. Así que veamos. Bien, si vamos a hablar de pragmática, debemos primero comentar algo que es que la semántica y la pragmática tienen determinada relación, ¿verdad? Hay un hilo muy finito que hace que estén en diferentes lados, ¿no? Hay algo que es muy difícil como diferenciar una de la otra. ¿Por qué motivo? Ambas estudian el significado, pero hablamos en el video anterior que la semántica estudia el significado en sentido estrictamente lingüístico, el significado estrictamente lingüístico. Sin embargo, la pragmática estudia el sentido, o sea, el contexto, el significado en un determinado contexto y cómo ese contexto puede variar, ¿verdad? En el cotidiano de nosotros hablamos cosas que quizás nos referimos en un determinado contexto, pero si hablamos en otro contexto puede significar otra cosa. Entonces, la pragmática en sí estudia eso, los contextos, el sentido que le damos a un algo, a un significado, ¿verdad? Vamos a desarrollar un poquito más para que podamos entender y definir claramente lo que es la pragmática. Veamos. Como decíamos anteriormente, debemos saber que la pragmática estudia cómo el contexto incide sobre el significado lingüístico, estudia el acto de habla, estudia la lengua como los demás niveles, pero colocando énfasis en cómo el contexto afecta de alguna manera, ¿verdad?, las estructuras de la lengua. Cuando hablamos de pragmática, debemos saber que tiene mucha relación con la gramática, las cuestiones de sintaxis, ya que vimos cómo se combinan las palabras, ¿verdad?, entre sí. Eso se ve muchas veces afectado por el contexto. Para poder significar una cosa u otra, los contextos inciden y modifican los significados estrictamente lingüísticos. Como vamos a ver a continuación, hemos hablado, tratado en videos anteriores que la fonología, la sintaxis, la morfología son disciplinas que se rigen por reglas, ¿verdad? Que están determinadas en diccionarios, en gramáticas, en ortografías, entre otras. Y la pragmática no se rige por reglas solamente, o sea, ella va más allá de eso, estudia el sentido, ¿verdad? El contexto que se pueda dar determinado acto de habla, ¿verdad? Que ahora más adelante vamos a ver qué es la unidad de estudio de la pragmática, el acto de habla, los enunciados, ¿verdad? Hemos hablado en videos anteriores sobre los demás niveles de estudio de la lengua y, por ejemplo, la fonología, la morfología, la sintaxis estudian reglas. Esas reglas están escritas, codificadas en diccionarios, en las gramáticas, ortografías, etc. Esa lengua es como un sistema, ¿verdad?, relativamente cerrado. Podemos decir, hay que respetar esas reglas. Esas reglas tienen una lógica, pero la pragmática no se enfoca en las reglas, no estudia el sistema de la lengua en un sentido de reglas de lógica interna, sino que estudia el uso de la lengua que puede adecuarse a esas reglas o no, y estudia el uso, cómo las personas usan esa lengua y qué sentido quiere generar, qué uso genera. Todo lo que decimos nosotros tiene un contexto. ¿En qué contexto estamos hablando? ¿En qué momento? La circunstancia, el sentido en que se dice eso. Básicamente la pragmática se enfoca en el contexto, como decíamos, en el sentido que le damos cuando hablamos algo. Bien, entendiendo lo que es la pragmática, debemos seguir con lo que es, ¿verdad?, la unidad de estudio de la pragmática, ¿verdad? Nosotros cada vez que informamos, decimos algo, como por ejemplo ahora en este momento que estoy informando, estoy contando lo que se refiere a pragmática, ¿verdad?, que estudia. Estoy realizando una acción, ¿verdad? Estoy comunicando algo. Son actos de habla, que también se le puede decir enunciados, y cada vez que lo hacemos a lo cotidiano, esa acción, ¿verdad? Eso que emitimos, provoca un efecto, ¿verdad?, al exterior, al receptor, al mundo que nos rodea.
Y entonces lo que debemos decir sobre pragmática es que tiene como nivel de estudio, como unidad de estudio, perdón, el enunciado, el acto de habla, ¿verdad? Que también se le puede decir enunciado. Vamos a ver a continuación qué es el acto de habla. Muy bien, como dijimos anteriormente, el acto de habla es la unidad que estudia la pragmática, ¿verdad? Se le puede decir también enunciados, son esas acciones que realizamos a diario con distintos fines, porque podemos tener la intención de felicitar a alguien, podemos tener la intención de saludar, de informar, de preguntar, ¿verdad? Hay infinitas intenciones en el momento de realizar el acto de habla, ¿verdad? Debemos también comentar que en los actos de habla pueden ser directos o indirectos. Los directos no ofrecen tanta complejidad, por ejemplo, abrir la puerta, ¿verdad? Es algo directo, pero los indirectos, como por lo contrario, tienen la intención de pedir algo indirectamente. Por ejemplo, cuando digo, tengo frío, es un acto de habla indirecto, pues no quiero manifestar lo que siento, sino lo que quiero es hacer que la persona que escucha, crear, hacer un efecto a esa persona que quizás, bueno, que cierre la puerta, que cierre la ventana, prenda el aire acondicionado, ¿verdad? Quiero realizar, causar, ¿verdad? Un efecto al oyente para que manifieste o haga, realice algo. Muy bien, como hemos hablado anteriormente, la unidad de estudio de la pragmática es el acto de habla, ¿verdad? Esas acciones que emitimos a diario. Debemos hablar que el acto de habla, aparte de poder ser directo o indirecto, tiene tres dimensiones, tres aspectos que debemos comentar. Estos son locutivo, ilocutivo y perlocutivo, ¿verdad? Vamos a desarrollar un poquito qué es cada uno de ellos, pero queremos también comentar lo siguiente, que estos tres aspectos, estas tres dimensiones del acto de habla siempre se dan en conjunto. Siempre en un acto de habla están esas tres dimensiones, ¿verdad? No es que se dan por separado. Vamos a ver cuáles son. Locutivo, básicamente, ahora vamos a ver algunos ejemplos, es decir algo, ¿verdad? Como lo que estamos haciendo hoy. El ilocutivo es la intención de decir ese algo, ¿verdad? ¿Cuál es la intención al decir ese algo? El perlocutivo es el efecto que causamos cuando decimos ese algo, que puede variar, ¿verdad? Según el tono, cómo lo decimos, el contexto y todo lo demás. Veamos algunos ejemplos. Siempre que producimos un acto de habla, estamos haciendo algo, tenemos un efecto sobre el otro. Es un principio básico de la pragmática, ¿verdad? Decir es hacer. Si logramos el efecto deseado al emitir el acto de habla, o si el efecto es acorde a la intención que teníamos, decimos que el acto de habla es feliz. Y si no logramos el acto de habla, es no feliz, porque no tuvo el efecto deseado. Por lo tanto, si utilizamos el término felicidad, hace referencia cuando el acto de habla es feliz, o sea, logra el efecto deseado según la intención al producir el acto de habla. Cuando hablamos de un acto de habla verdadero, o sea, el término verdad, es cuando emitimos un acto de habla y coincide con la realidad y lo podemos contrastar, o sea, comparar con la realidad y verificar que coincide. Luego tenemos los diferentes tipos de enunciado, el enunciado asertivo, el constatativo y el enunciado performativo. Cuando hablamos de enunciado asertivo, nos referimos a ese tipo de enunciado que lo que hacemos es afirmar determinadas cosas, ¿verdad? Afirmamos algo y ese algo puede ser verdadero o no, pero la intención es afirmar, la acción es afirmar algo. En el enunciado constatativo ya es distinto. Los enunciados constatativos tienen que ser verificables. Por ejemplo, cuando hablamos de ciencia, por ejemplo, actos de habla científicos, ¿verdad? Son cuestiones que tratamos, que sabemos que cuando afirmamos algo científico es que tiene de alguna manera cómo comprobarse que es así, ¿verdad? Esos serían un ejemplo, ¿verdad?, de los enunciados constatativos. Luego tenemos el enunciado performativo, ¿verdad? Que básicamente son el tipo de enunciados que al decir algo implica hacer en el mismo momento. Por ejemplo, cuando decimos, cuando alguien dice declaramos marido y mujer, está declarando y en el mismo momento se hicieron marido y mujer, ¿verdad? O bautizo a tal niño, se está declarando y en el mismo momento se está bautizando a ese niño. Serían algunos ejemplos de enunciado performativo.